Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Alfredo Castro, Martín Rechtman, Valeria Luiselli y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio 2 de Desde Cannes 2023. Mi nombre es Diego Valle, director de otroscines.com, y estoy acompañado por mi coequiper, socio, co-conductor del podcast, Manu Yáñez. ¿Cómo estás, Manu? Director, obviamente, de Otros Cines Europa, los sitios hermanos, en una coproducción argentino-española de esas que vemos habitualmente en películas. Bueno, en este caso, en este podcast, en el que nos acompaña con el auspicio la gente de Movie, la plataforma de streaming, bueno, que todos ustedes conocen. Manu, ¿cómo vas llevando? Ya 2 días y medio, 3, ¿no? Casi de festival. Bien, voy llevándolo con cierto agotamiento. Toda esta cuestión de despertarse a las 7 de la mañana para reservar entradas me tiene un poco en un estado de nervio y de ansia permanente, sobre todo porque por la noche siempre me voy despertando como a cada hora con el miedo de haberme quedado, de haberme dormido, ¿no? Y que hubiesen pasado ya las 7 de la mañana, en fin. Pero bueno, es un estado habitual, ¿no? En Cannes, esta cuestión del cansancio y de estar como en una burbuja, una sensación un poco alucinada, ¿no? Pero bueno, estamos viendo películas, que son las que vamos a comentar en este podcast. Has dicho podcast 2, no sé si es el 1 porque el anterior era el 0, pero es el segundo, es el segundo podcast. Sí. Porque ponerle 0 es como menospreciarlo, y me parece que dentro de los titubeos propios y lógicos de cualquier arranque, porque no tenemos nosotros así el timing previo de haber hecho un podcast juntos, creo que salió bastante dignamente, por lo menos eso es lo que nos comentaron así amigos, amigas, seguidoras y seguidores en redes, así que vamos a ponerle el otro 1 y creo que esta es la segunda entrega. Claro, en todo caso va a ser el primer podcast ya donde hablamos con conocimiento de causa, ¿no? De películas que hemos visto, de sensaciones que estamos teniendo. Una primera sensación que tengo es que el festival está arrancando como a fuego lento. Todavía no ha llegado, yo creo, ninguna gran película, aunque hay una que me ha gustado mucho, pero en todo caso hemos visto unas cuantas, ¿no? Pero tengo la sensación que quedan por llegar las grandes obras de Cannes 2023. Sí, ¿qué sensaciones tienes? Sí, incluso tampoco mientras grabamos esto, está acá a metros la alfombra roja de Indiana Jones. Y por encima pasando una avioneta que vais a ir escuchando de fondo. Sí, que creo que nos está custodiando, porque estamos acá en la terraza de los periodistas. Bueno, entonces Indiana Jones, por un lado, en las próximas horas la vemos. También el sábado vamos a ver la de Scorsese. Y, como vos decís, de los autores importantes en competencia, solo se presentó Koreeda Hirokatsu con una película que los dos creo que coincidimos que es bastante menor dentro de su filmografía. Y fuera de competencia, y el que elegimos para iniciar el podcast, lo que será como nuestro corazón de esta entrega, es Almodóvar, con una rareza absoluta que es un mediometraje, apenas superando los 30 minutos, y fuera de competencia, por supuesto, pero con una locura absoluta. Esto te lo puedo contar yo, Manu, porque vos la película la viste en... Sí, la vi en Barcelona, antes de venir, sí. Claro, y después nos vas a poder contar, porque además lo entrevistaste al equipo, con lo cual después nos podés hacer la trastienda de eso, pero yo voy a contar simplemente la locura que fue ayer.
estamos hablando de jueves. No sé en qué día estoy. Estamos en el segundo o tercer día de Cannes. Es lo único que soy capaz de... Estamos grabando el jueves, esto fue el miércoles. Fue así. Única proyección en Cannes. Lluvia torrencial. Vendieron o entregaron, porque no venden, entregaron más entradas de las que se podía. Y habilitaron la Rush Line, una fila que hay de último minuto donde vos podés ir sin entradas, la habilitaron antes de que entrara el resto de la gente, con lo cual quedaron decenas de personas con entradas sin poder ingresar. Los malos humores, la gente empapada, una hora de cola, bueno, todo un delirio bien canois. Es una materia prima de Cannes, ¿no? Los nervios, la tensión, el maltrato. Exacto, la sensación de que no vas a poder entrar. Y una vez entras, la sensación de privilegio absoluto, ¿no? Ellos juegan, yo creo, totalmente, de manera muy consciente con esto, ¿no? Totalmente. Entonces fue épico la entrada ya. Sí. Y después fue la proyección y después hubo, creo, un coloquio, ¿no? Sí, con Almodóvar. Exacto. Él subió al escenario con... bueno, no vino Pedro Pascal, o sea, vino uno de los dos Pedros, pero sí vino de Sanjok, que vos también lo entrevistaste, con lo cual hablaron los dos, obviamente el que más... Llegó la voz cantante fue Pedro. Yo tengo la sospecha de que a Almodóvar no le habrá ido del todo mal que el otro Pedro no estuviese, ¿no? Uno menos que le quita el foco, ¿no? El foco, protagonismo y nombre. Sí. En todo caso, tenemos este mediometraje que a mí me ha parecido ejemplar, muy interesante. No diría que es una de las grandes películas de Almodóvar, pero yo tengo una sensación particular con él, sobre todo que ha ido creciendo a partir del estreno de su película Dolor y Gloria, que para mí fue un film bisagra en algún sentido en cuanto a la incursión de Almodóvar en una nueva fase, no sé si como cineasta o como ser humano, un lugar en el cual impera más como el sosiego, el deseo de comprender a sus personajes, de acompañarlos, incluso de mostrarles una enorme generosidad, más allá de algo que había marcado su obra anterior, que no era solo ya el deseo, sino el interés por la cuestión del mal, por la cuestión del rencor. Y aunque en esta película, que está protagonizada por dos cowboys gays, hay heridas del pasado, ¿no?, que intentan curar en un reencuentro emocional y sentimental intenso, aunque hay heridas del pasado y cuestiones del presente que podrían enfrentarlos y que de hecho les enfrentan, hay en la película, yo creo, una disposición a observar sobre todo el cariño que hay entre ambos y la posibilidad del amor, podríamos decir, entre esta pareja. Digamos, es una película de reencuentro romántico, de drama, de reencuentro romántico, un poco a la manera de aquel encuentro entre los personajes de Antonio Banderas y Leonardo Sbaraglia, ¿no?, en Dolor y Gloria. Y hay muchos detalles extraordinarios. Otra cuestión, y yo creo que es singular o específica del trabajo de Almodóvar en el formato cortometraje, y es la atención a cada pequeño detalle de la película, que en realidad no sé si es algo intrínseco del film o propio del hecho de ser el espectador de un cortometraje, donde sabes que van a ser pocos minutos y estás atento a cada pequeño detalle, ¿no? Y hay cuestiones que me parecen absolutamente maravillosas. El hecho de cómo, por ejemplo, cuando esta pareja de cowboys despierta la mañana después del encuentro apasionado que han tenido, ¿no?, y cómo han compartido lecho, el hecho de que el personaje de Ethan Hawke, el sheriff, se ponga a hacer la cama, ¿no? Y a cocinar el desayuno. O sea, estos pequeños detalles tan genuinamente almodovarianos, ¿no?, donde cada pequeño gesto cobra sentido, ¿no? Y esto me ha maravillado, ¿no?, de la película. Sí, yo sé que a ti no te convence tanto como lo has visto. Sí, a ver, la pasé muy bien, lo disfruté muchísimo, me quedé con ganas de más, pero siento como que algunas cosas están como trabajadas de una manera un poco más toscas de lo habitual
en el cine de Almodóvar, y creo que es quizás también la falta de tiempo, más allá de estos detalles que vos marcás, que son momentos muy hermosos, casi contemplativos, que los tienen, y el juego es muy divertido, digamos, entre la tradición del western y romperlo por completo, quebrarlo con esta historia de amor queer y estos personajes tan a su manera encantadores. Pero me parece que, por ejemplo, el flashback que él trabaja, porque la historia es que ellos tuvieron 2 semanas de gran romance hace 25 años en México, y él lo cuenta y después lo muestra con unos actores, y a mí me parece que eso no funciona del todo bien, le saca intensidad. Es verdad, es un momento, yo creo que tiene más sentido y valor por la cuestión metafílmica, en cuanto que Almodóvar está haciendo un flashback donde él está recordando también una escena pasada de su cine, porque en este flashback de repente los 2 cowboys son regados por un vino que sale de una vasija, y este riego puede recordar muchísimo a la mítica escena de La Ley del Deseo, ¿no? Sí, donde regaban a Carmen Maura en las calles de Madrid. Estoy de acuerdo contigo que en algún punto puede tener algo de tosco, ¿no? Que por otra parte es algo bastante característico, yo creo, de cineastas veteranos que ya se lanzan al corazón de sus historias sin demasiada preocupación por el preciosismo, diría yo, ¿eh? Claro. Me recuerda las últimas películas de Clint Eastwood, por ejemplo, claro, ¿no? claro. O de Woody Allen, que es verdad que no está en su mejor época, que Clint Eastwood sería un mejor ejemplo, ¿no? Que hacen tienes la sensación que no les preocupa tanto el acabado que el hecho de expresar con mucha intensidad aquello que quieren expresar. Lo que también, esta cuestión que tú has percibido como una cierta tosquedad, yo la conecto con uno de los elementos que más me interesa de la película, y es el hecho de que en casi todos los planos, los personajes, que no son muchos, es una película bastante minimalista a nivel narrativo, ¿no? Son los 2 protagonistas, y de repente el hijo de uno de ellos, hay un tiroteo, de hecho un tiroteo un poco a los Sergio Leone, en una película que está jugando con el imaginario de los westerns de Nicolas Ray, pero también la está modernizando, en fin, es todo muy postmoderno, ¿eh? Pero iba a decir que en casi todos los planos, todos los personajes están en foco, hasta el punto de que a veces se generan como unos juegos o unas extravagancias, unas piruetas con el foco que hacen que la imagen sea un poco extraña. Y esto a mí me hizo recordar una entrevista que le hice a José Luis Alcaine aquí en Cannes hace unos años, cuando Alcaine es el director de fotografía de las grandes películas de Almodóvar, desde Mujeres... Que ayer estaba todo el equipo histórico. Desde Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y cuando entrevisté a Alcaine, por Todos lo saben, su colaboración con Asghar Farhadi, Alcaine me explicaba que había una cosa que le disgustaba mucho del audiovisual contemporáneo, que él veía mucho en series de televisión, y era un empleo del foco y de la fotografía que a él le parecía muy perezoso, en cuanto a que se privilegiaba el hecho de que estuviese un personaje en foco y los otros desenfocados, ¿no? Y a él le parecía que eso un poco bloqueaba el potencial interactivo del audiovisual, ¿no? Y yo creo que aquí Almodóvar y Alcaine han decidido llevar muy lejos esta cuestión, y como digo, en casi todos los planos, todos los personajes que están en acción están en foco, ¿no? Y a veces realmente se generan imágenes muy toscas, muy artificiosas, pero bueno, son efectos de foco que ya estaban, por ejemplo, en Ciudadano Kane, ¿no? La mítica escena de Ciudadano Kane con el vaso muy cerca de la cámara y un personaje al fondo, y que ves que los dos están enfocados, o algo que Brian De Palma, ¿no?, ha trabajado muy a fondo, que de hecho Alcaine también filmó una película con Brian De Palma, no de las mejores, Domino, ¿no? Sí, Domino. Entonces, esto que es cuestión que tú apuntas es verdad, o sea, te doy la razón en que la película tiene algo de tosco y algo hasta como de teatral en algún sentido, y creo que recuerdo que Almodóvar algo dijo de eso ayer, quizás a vos también te lo dijo en la entrevista. Él habló de bueno, de alguna manera cierto momento de revisitar, reciclar y modernizar la mirada sobre el western, ese western, digamos, que es el género
por antonomasia del Hollywood clásico y la cuestión mítica y la tradición estadounidense, y que él de alguna manera está viendo que nombró incluso a Kelly Reichardt, a Jane Campion y alguna directora más que ahora se me va, diciendo como que él vio que ahí había algo nuevo y que de alguna manera él también quería aportar y darse. Creo que es algo que me gusta mucho de Almodóvar, es que se está dando todos los gustos en vida, digamos, ¿no? La posibilidad de hacer un corto que es como comercialmente es menos atractivo, hacerlos en inglés, hacerlos con los actores que él quiere, hacerlo de la manera que él siente que, bueno, que lo quiere expresar. Y bueno, y son los lujos que se puede dar un autor que, como en este caso, creo que incluso se la produjo Yves Saint Laurent, ¿no? O sea, por la película aparece como claro. Yves Saint Laurent presenta. Exactamente. Que creo que Saint Laurent ahora está dirigiendo cortometrajes de varios de estos directores. No sé si Jim Jarmusch, Abel Ferrara, creo que va a hacer varios cortometrajes. Sí. O sea que todo bien, están todos polvorientos y todo eso, pero Yves Saint Laurent está presente. Nunca hay que perder el estilo en las películas de Almodóvar. Sí, no, y hay algunas imágenes que tienen un poco de fetiche de film, de fashion film, ¿no? Totalmente. Hay un momento donde se abre un cajón y ves toda la ropa interior del sheriff perfectamente ordenada, ¿no? Que bueno, también puede verse como un elemento de significado y una manera a través de la cual Almodóvar está subvirtiendo ciertos códigos no solo del western, sino de la idea de masculinidad, ¿no? Pero sí, te doy la razón, que Almodóvar se está permitiendo en vida experimentar, como creo que han estado haciendo los grandes cineastas veteranos de los últimos tiempos. Solo hay que pensar en Godard, ¿no? Y hablando de eso, es interesante. En este año Cannes tiene el corto póstumo, esta especie de tráiler de una película nunca hecha de Godard. Tiene a Pedro Costa con un corto, tiene a Almodóvar con un corto, o sea que esta idea de que los grandes cineastas, los grandes autores también siguen incursionando, bueno, en el caso de Godard ya no, pero se permiten hacer este tipo de experiencias y experimentos entre medio de sus largometrajes, digamos, más comerciales. Sí, para cerrar ya este asunto, preguntándole a Almodóvar por esta cuestión del cortometraje, él también apuntaba que la aparición de plataformas ha abierto también un nuevo espacio de mayor libertad, y él, me imagino, tiene la confianza que haga lo que haga, va a encontrar un espacio allí, ¿no? Vamos a hacer un chivo porque viene absolutamente a cuento. Para América Latina, el corto de Almodóvar es de Movie, digamos. Está en la casa. Pero no lo hicimos. Queda en la casa. Perfecto. Nada. Entonces, hablamos mucho de una película corta, y ahora vamos a hablar un poquito más corto de dos películas muy largas, que además tienen la particularidad de ser documentales. Uno de algo más de 4 horas de duración, que es Occupied City, Ciudad Ocupada, de Steve McQueen, que es homónimo del gran actor icónico, pero no, es el director de títulos como Hunger, ¿no? Que estuvo aquí en Cannes, bueno, 12 Years a Slave, de Small Axe, que bueno, es una cosa que también había hecho para televisión, para la BBC, y lo nuevo de Wang Bing, está sí en competencia oficial, que dura apenas 3 horas y media, o sea que entre los dos se acercan a las 8 horas. Hay que decir que la gran película de Wang Bing, Al oeste de los raíles, aunque es verdad que tenía 3 partes, pero duraba 8 horas, ¿no? Claro, en ese sentido no es tan largo lo de 3 horas y media. Sí. Y esto un poco retomando lo que habíamos insinuado en el 0 o 1 de nuestro podcast, viene en un momento de florecimiento del documental en los grandes festivales y en las competencias. Entonces me parece que después del León de Oro a All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, directora estadounidense, y de Nicolas Philibert, On the Andaman, en la Berlinale, tenemos un gran documentalista, quizás no con uno de sus mejores documentales, pero sí uno muy atendible y muy valioso y muy riguroso, como toda su obra, en la competencia de Cannes, que no deja de ser una rareza, primero porque es la única de 20 y pico de películas que compiten, y no es tan normal que Frémaux y su equipo elijan un documental en competencia. ¿Querés que charlemos un poquito de ambos? Bueno,
Sí, podemos comentar. Hay por ejemplo, el de One Being, ¿no? Que quizás es el más relevante. Bueno, yo creo es interesante cómo la singularidad de este cineasta se va poniendo a prueba o se va confirmando película a película, ¿no? Y es un director que apareció a principios del siglo XXI y que de algún modo revolucionó el documental o la posibilidad de cómo filmarlo, empleando cámaras digitales de baja resolución y metiéndose en la China semirural, digamos, y en espacios que estaban viviendo una enorme transformación industrial y alumbrando o hallando las claves de esta transformación socioeconómica que ha convertido a China en una potencia mundial, ¿no? Ahora, de nuevo, Wang Bing pone el foco en esta potencialidad industrial de China, pero en una de sus caras más siniestras, ¿no? Que es la vida de los jóvenes que trabajan en estas factorías de material textil, ¿no? Que suministra camisetas y ropa a todo el mundo, pero que viven y sobre todo trabajan en unas condiciones muy, muy, muy adversas, muy miserables, ¿no? Absolutamente, sí. Perdón, sí. Bueno, pero tengo una tesis más general al respecto. Te invito a que apuntes tú primero tus impresiones. Sí, son jóvenes, digamos, de formación limitada, de edades que van de los 16 a los 32, digamos, esa es la generación. Gente que viene del campo a una ciudad burbuja, una ciudad que básicamente vive de estos talleres bastante artesanales por un lado, conocemos el día a día, sus jornadas extenuantes, sus condiciones de vida. Viven prácticamente como arriba de los talleres, en una especie de monoblocks grises, con muy pocos servicios, varios conviviendo en lugares muy pequeños. Y la capacidad de observación de Wang Bing y de seguirlos, esto digamos, son datos que aparecen recién en la placa final, pero que él los siguió durante 5 años, entre el 2014 y en el 2019, o sea, previo a la pandemia. Pero ya se empezaba a ver como cierta crisis también de este modelo de trabajo. Los empresarios, que son absolutamente explotadores, se quejan de que ya el negocio no les cierra, y lo dicen un poco también en una especie de negociaciones minuciosas por centavos, cuánto le van a pagar por cada pieza a cada trabajador, que a su vez gana de acuerdo a la velocidad con la que hace. Cuantos más camperas o pantalones podés hacer en tu horario de trabajo, obviamente más recibís, porque tiene que ver con la productividad. Entonces los vemos trabajar con esa música de fondo y los ruidos de la máquina, con una velocidad que te da miedo de que se agarren los dedos, ¿viste? Con las máquinas de coser. Eso es muy impresionante. Es espeluznante. Pero vamos a tu teoría. Esto es simplemente... es general, porque no solo afecta a esta película, digamos. Estos 2 días que llevamos de Festival de Cannes, no se me va de la cabeza quizá uno de los grandes artículos de crítica cinematográfica de la historia, ese que se llamaba Arte elefante blanco contra arte termita, White Elephant Art versus Termite Art, de Manny Farber. Artículo mítico y que never gets old, ¿no? Nunca se hace viejo, siempre es útil, en el cual Manny Farber reivindicaba la posibilidad de un cine que no busca presentarse como magistral, que no busca escribirse en mayúsculas, decía él, un cine que apreciase el detalle, la labor del cineasta metódica, cotidiana. En el fondo él utilizaba esta metáfora del arte termita como un arte que va carcomiendo los límites de su propio territorio, ¿no? Un artista que película a película va carcomiendo los límites de su propia obra, no buscando asentarse sobre grandes tesis o grandes argumentos o grandes discursos cargados de énfasis, sino más bien eso, disfrutando del placer de capturar gestos pequeños pero elocuentes, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, quizá la escena que más me gusta de Youth, Juventud, la nueva película de Wang Bing, que por cierto tiene 2 títulos, es un poco extraño. Youth y Spring, o sea, Juventud y Primavera, pero bueno. Nos gusta más Juventud, nos parece más ilustrativo de lo que es la película. Pero
la escena que más me gusta es una en la que simplemente vemos a un chico y una chica muy jóvenes, tendrán entre 16 y 18 años, que como apuntas tú, están allí trabajando muy concienzudamente y a toda velocidad, pero en paralelo van desarrollando como un toma y daca romántico, un juego de iniciación sentimental, donde el chico intenta cortejarla a ella le esquiva y empiezan a jugar un poco físicamente, ella tirándole la oreja a él persiguiéndola a ella. Wang Bing hace un trabajo extraordinario, ellos están sentados y de repente ella sale corriendo, el chico también, y Wang Bing se pone a correr detrás de ellos con la cámara. Es bonito porque además la película tiene mucho de tosquedad, el estilo de Wang Bing. Hay muchas veces que ves en el suelo proyectada su sombra, ¿no? Sí, y ves que es él, ¿no? Porque tiene una imagen, un perfil muy característico, Wang Bing. Y sale corriendo detrás de ellos y has apuntado tú que normalmente viven encima de los talleres, entonces suben las escaleras, él los persigue y ves cómo siguen jugueteando, ¿no? Y esa idea se repite después a lo largo de la película con otros cortejos en medio del trabajo, o cuestiones un poco más porque eso que vos marcás es como muy sensible, emotivo y bello, pero hay otras situaciones que también son recurrentes, que tienen que ver, por ejemplo, con embarazos, presiones para que haya abortos y que sean lo más inminentes, rápidos, para no perder productividad laboral. Eso después está... Y unos padres que hablan con un encargado sobre esta cuestión. De no llevárselo a la casa, al pueblo natal, sino que hacerse el aborto en la ciudad para que rápidamente pueda volver. Reincorporarse. Una cosa así pero sería interesante aquí el contraste entre las dos escenas, ¿no? Yo creo que esta escena con unos padres hablando con el jefe de esta pequeña factoría sobre qué hacer con el embarazo de una hija, para mí sería una escena más elefante blanco, ¿no? Claro. Y esta escena de los chicos correteando por ahí, en el que claramente tú puedes ver la miseria en la que viven, pero al mismo tiempo ves que hay una especie de hablar de belleza es un poco excesivo en una situación tan tétrica, ¿no? Pero hay algo muy humano que trasciende la cuestión de la construcción de un discurso social sostenido en una tesis, ¿no? Cargada de relevancia y de grandilocuencia, ¿no? Sí. Y esto es algo que me ha pasado con varias pelis del festival, y películas que en general no han gustado demasiado, como la peli de inauguración, que no es una gran película, Jean du Barry, de Mai Wen. Sin embargo, me lo pasé genial. Es más, es una película que supuestamente trata sobre la amante del rey Luis XV. Luis XV está interpretado por Johnny Depp y la amante es Mai Wen, que aparece en todas las escenas. Hay un rollo así bastante como autocomplaciente y narcisista, pero eso está en todas las pelis de Mai Wen. Sin embargo, hay unos pasajes de la peli donde ves como los rituales matutinos del rey, y invierte como 10 o 15 minutos en ir viendo eso, cada visita que recibe, cada médico que le hace uno y otro chequeo. Me pareció increíble, me pareció una escena. Acá es la primera polémica de nuestro podcast. Me parecieron a mí me pareció una escenas increíbles. A mí, bueno, más allá de que sí, es una película llevadera, para ponerle un término, pero no me parece una película muy menor y que en otro contexto uno diría es correcta, y en el contexto de película de apertura de un festival como Cannes me parece una elección muy conservadora y muy demagógica, porque tampoco me parece un gran crowd pleaser, digamos. Pero por ejemplo, es una película que supuestamente, está aquí en la inauguración de Cannes, después, más allá de las cuestiones de las polémicas que arrastran Depp y Mai Wen, en principio es una película sobre el empoderamiento del amante del rey, una mujer que viene de un origen marginal y escala hasta convertirse en una de las mujeres más poderosas de Versalles. Sin embargo, la cuestión del empoderamiento femenino al final para mí no es lo más interesante de la película, y tampoco tengo la sensación de que sea lo que más le importa a Mai Wen. Al final es la historia de amor del rey y esta cortesana, esos rituales del día a día, las batallas de poder dentro de Versalles. En fin, a mí me pareció muy interesante. Y por ejemplo también otra película que seguro que no es una gran película, Le Retour, Homecoming, de Catherine Corsini, que trata sobre 3 mujeres, una madre y 2 hijas,
la madre de origen africano, pero ellas regresan, pero no regresan a África, regresan a Córcega, porque allí era donde vivió el marido de la mujer y el padre de las dos niñas, ¿no? Pero más allá de la cuestión racial, de la cuestión del desarraigo de las dos hijas, al final lo que me encantaron fueron las escenas de las dos hermanas dialogando, peleándose, yendo a la playa. Me parecieron... O sea, he visto muchas escenas de cine termita en películas que claramente no son grandes películas y que por ejemplo me han gustado mucho más que cualquiera de las escenas, por ejemplo, de la nueva película de Hirokazu Koreeda. El título de la peli es Monster, que es una peli elefantiásica a más no poder. O sea, es una película donde cada escena te está apuntando hacia un gran tema, ¿no? Sea la cuestión de la desconfianza de los padres en las escuelas, que es un problema yo creo muy global, o el miedo de las instituciones a perder su reputación, o la cuestión del bullying, o la cuestión del alcoholismo de los adultos conectada al maltrato infantil, o otros temas que no quiero sacar para no hacer spoilers. Pero es una película donde ves claramente que Koreeda está machacando y diseñando el film, la estructura. Por cierto, el guión no es suyo, es solo la segunda película sin guión del propio Koreeda, pero todo el film está claramente orientado a que cada escena apunte, ¿no?, hacia un gran tema, y al final la película yo creo termina naufragando en su propio énfasis, ¿no?, y en su propio melodramatismo, y en esta necesidad de ir subrayando todas el sufrimiento, el pesar de los personajes. Hay cosas muy... La película tampoco está tan mal, ¿eh? Estás destruyendo, o sea, estoy dejando muy bien películas que son un poco mediocres y destruyendo una peli que no está tan mal, pero es un poco el juego, pero también, es el juego también que propongo. Claro, y también en Cannes pasa un poco eso. Yo siempre cuando hablo con alguien y me dice, che, ¿qué tal la nueva película de tal director? Y yo digo, en el contexto de Cannes o de lo que se espera o la expectativa que había generado, pasa tal cosa. ¿Y qué tiene que ver con esto? Viene alguien que ganó la Palma de Oro, que tiene grandes películas, y te encontrás con Monster y te parece algo pobre. Ahora lo pones menor, ¿no? Claro, con los estrenos de, no sé, los jueves en Argentina, o no sé, son los viernes, son ustedes en España. Es el viernes, y le pones Monster y algunas cosas desagradables que se estrenan cada semana, y entonces dices, che, no está tan mala esta película. Entonces, claro, tiene que ver mucho con el contexto de Cannes y lo que uno cree o espera de un director así. Y la última que nos había quedado por comentar es Occupied City. Contar que Steve McQueen, londinense él, hace casi 30 años que vive en Ámsterdam y decidió hacer una película sobre la ciudad, pero básicamente remitiendo a la historia de la ocupación nazi, por eso lo de ciudad ocupada, y las historias de las persecuciones a los judíos y de la resistencia, los grupos de resistencia durante ese periodo de dominación alemana. El esquema, lo cuento simplemente, son imágenes actuales, muchas de ellas durante la pandemia, de la ciudad, imágenes que se salen de la cosa turística o de... Hay un momento, un plano del barrio rojo, pero no mucho más que eso, y información básica de los casos que ocurrieron en esas mismas zonas, ¿no? De familias perseguidas o asesinatos o, bueno... Historias muy específicas. Siempre con nombres y apellidos, con muchísimo detalle. Y muy breves en casi, cosa que a mí como dispositivo me imposibilitó, me dificultó involucrarme más emocionalmente, porque era muy escueto, muy esquemático. Era como, estamos contando una historia general, ¿no? No vamos a focalizar en cosas muy particulares, y trabaja en la cantidad más que en la calidad, ¿no? Con un factor acumulativo, ¿no? Exacto. La sensación de la cantidad de barbaridades, ¿no?, que hicieron los nazis en Ámsterdam en el periodo 40-45. Y es verdad, yo comparto un poco tu sensación,
Sin embargo, sí, hay cuestiones que me parecen interesantes del film. Creo que, por ejemplo, un dispositivo que en un primer momento podría resultar un poco extraño, que es la cuestión de la voz en off. Tú vas viendo imágenes, casi nunca hay personajes que hablen ante la cámara. Son escenas urbanas, muchas veces con personajes que simplemente pasan. Algunos de los planos sí que son en interiores, pero muchos no. Y lo que vas escuchando permanentemente es una voz en off de una mujer que va relatando todos esos episodios, ¿no? Y yo creo que está muy buscada que esa narración sea fría, pero al mismo tiempo que contenga algunos elementos de emoción, ¿no? Por ejemplo, cada vez que se describe alguna historia que transcurrió en un lugar que ha sido demolido, después del relato, la narradora hace una pequeña pausa y dice "demolished". Y es verdad que el juego con la dimensión emocional de los relatos. Yo creo que es interesante. O sea, me imagino la película ya hubiese sido un fracaso absoluto si la narración hubiese sido más enfática o si hubiese sido puramente fría, ¿no? Sí. Es verdad también que la película hay que reconocerle un cierto rigor, ¿no? Al menos en su planteamiento. Sí, y hay unas zonas discutibles, la estábamos comentando con algunos colegas, en cuanto a exponer ciertas zonas de rebeldía durante la pandemia, de grupos, digamos, antivacunas. Claro. Casi como haciendo ciertas analogías o paralelismos con las resistencias, digamos, las dimensiones son absolutamente distintas, pero bueno, creo que también lo deja en una zona un poco más ambigua. No, yo no lo tomaría como algunos colegas lo puntualizaban en cuanto a que era algo abyecto y vergonzoso. Sí. Me parece que no llega a ese extremo. Yo creo que aquí hay un factor coyuntural. Mi impresión, claro, Steve McQueen no ha dado entrevistas porque no va a dar entrevistas en Cannes. Es una nueva tradición que ha impuesto el sello A24 norteamericano, que cuando lleva películas a los grandes festivales no dan entrevistas. Esto lo empezaron a hacer con Sean Baker hace 2 o 3 años. El año pasado pasó con Kelly Reichardt aquí en Cannes y con Joanna Hawke en Venecia. Ellos son demasiado increíbles como para permitir que periodistas de todo el mundo, ¿no? Ellos van a elegir quién, cuándo, cómo, dónde van a hacer las entrevistas. Bueno, exactamente. Aquí empieza nuestra cruzada contra A24. Pero bueno, iba a comentar que, claro, no lo ha podido explicar Steve McQueen, pero mi sensación es que el proyecto debió surgir, me imagino, durante la pandemia, y sus sensaciones eran las del confinamiento y la realidad que él estaba filmando era la del confinamiento. Pero es verdad que inevitablemente también el film va construyendo una analogía entre ese encierro provocado por el COVID y el encierro de los judíos amenazados por los nazis, y es evidente que ese paralelismo no son equiparables. Es muy delicado, es conflictivo. Sin embargo, como decía, yo creo que el rigor de ir mostrando estos escenarios acompañados de esta voz en off que se sitúa en un lugar equidistante entre la emoción y la frialdad, que puede traer a la mente el compromiso, por ejemplo, de Landsman con la idea de no utilizar imágenes de archivo. Aquí en las más de 4 horas de la película no recuerdo que haya ninguna imagen de archivo. Creo que hay un rigor detrás que va salvando el film. Y es verdad que aunque en la primera parte se pueden llegar a construir esas analogías entre la resistencia de los holandeses frente a los nazis y la resistencia de los antivacunas ante las políticas que apostaban por el encierro de los gobiernos no solo europeos sino de todo el mundo durante la COVID, en la segunda parte del film, cuando ya se van aligerando esas normas, empiezan a surgir en la película otras formas de rebeldía, como por ejemplo algunas manifestaciones, sobre todo de gente joven, denunciando la cuestión del cambio climático y las políticas de los gobiernos no suficientemente valientes a la hora de confrontar este problema. Digamos que yo creo que el film va mostrando ese periodo específico del COVID y el post-COVID, y bueno, va acompañándolo de lo que es el verdadero corazón de la película, que es la reflexión sobre esta memoria
por otra parte confrontada con muchos momentos de belleza en la película, de festivales, de gente yendo a los cines, al teatro, chicos patinando sobre los canales congelados. Hay planos muy, muy lindos y el discurso de fondo es cuidado. Esto que estamos viviendo no lo demos por sentado, ¿no? Esta libertad, esta felicidad que podemos vivir actualmente, no la demos por sentado. Además hay un momento, por ejemplo, de la película donde también se filma una manifestación, un meeting de movimientos de un partido de izquierda que está denunciando el auge de la ultraderecha en Europa, y realmente es algo que está ocurriendo y es que es muy, muy preocupante, no solo en Europa. No solo en Europa, Trump y por en Argentina lugares del mundo. Ya está llegando. Claro. No vamos a entrar en esas discusiones y dimensiones, pero bueno, creo que hemos repasado bastante bien lo de bien, por lo menos de manera amplia, estos primeros 2 días y algo más de festival. Se viene Indiana Jones y se viene Scorsese, y en 2 días más y Todd Haynes, mucha cosa. Sí, veo que bastante estadounidense, así y que Lisandro Alonso también. Sí, Rodrigo Moreno, que también la pudimos ver. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en esta segunda entrega del podcast, y creo que en 2 días más estaremos de regreso con una nueva entrega. Gracias, Manu, y hasta la próxima. A ti, Diego, y a todos los que nos escucháis. Hasta la próxima. Chao. Este podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.